i en nom de Fundació La Caixa i Caixa Fòrum Macaya us donem la benvinguda. Avui us presentem el cicle Trenquem el silenci, parlem del dol, que consta de 2 sessions. Avui i dijous de la setmana vinent, a aquesta mateixa hora, ens parlaran del sentiment de dol que tots podem experimentar en algun moment per la pèrdua d'algú o d'alguna cosa. Ens explicaran que superar-ho requereix un temps i treball, sovint solitari i silenciós, amb conseqüències personals i socials. Ens comentaran que parlar-ne contribueix a visibilitzar-lo i entendre'l. Aquest cicle, coorganitzat per l'Observatori Social de la Fundació La Caixa i el grup d'investigació AFIN de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies per la confiança i la vostra assistència i cedeixo la paraula a la directora científica, la professora Diana Marre, del Departament d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona. Hola, buenas tardes. Soy Diana Marre de la Universidad Autónoma de Barcelona, del Departamento de Antropología Social. Quería solamente daros las gracias por haber hecho este espacio para poder estar aquí, para compartir la presentación y conversación de nuestros colegas e invitados, a quien también agradezco mucho, porque pensamos, cuando empezamos a organizar este ciclo, la sesión de hoy y la de la semana próxima, pensamos que era un tema que tenía sentido encontrar un espacio en el que conversar conjuntamente. Desde la antropología, que es mi disciplina profesional, lo hemos visto siempre esto, lo hemos estudiado siempre, pero se hizo muy, muy evidente esto con la pandemia, y sus consecuencias y sus situaciones, y bueno, algunas de las cuales todavía las estamos viendo, ¿no? Por eso pensamos que quizás había que hacer más, un esfuerzo más en hacer un espacio para poder conversar de estas cosas. Por tanto, os agradezco mucho que estéis aquí, espero que podáis volver la semana próxima y bueno, y a lo mejor seguir encontrando espacios en que continuar hablando de esto con nuestros invitados y otras invitadas y otras personas. Muchísimas gracias. Aproximadamente, para definir mejor lo que es el duelo y los duelos diversos que una persona puede ir pasando durante la vida. Eran 4 ponentes, verán que hay solo 2. Mary Rose Moro, la doctora psiquiatra en psiquiatría, Mary Rose Moro no ha podido asistir porque no vendrá, porque su vuelo se ha retrasado, venía de París, su vuelo se ha retrasado mucho y no podrá asistir hoy. Y Ana Freixas vendrá, se incorporará en un rato. Está en un atasco, en uno de estos atascos de Barcelona, y vendrá en momentos. ¿Ya está aquí? Sí. Pues me dicen que ya está aquí, así que ahora le están poniendo ya el micro y vendrá. Habrá un espacio para sus preguntas aproximadamente a las 7. Habrán visto que en la entrada había unos papeles, si no, las azafatas les pueden proporcionar papeles para que puedan apuntar posibles preguntas que tengan, lo que ustedes quieran preguntar, y al ponente, si quieren que se dirija a un ponente en concreto o a todos, lo pueden hacer en estas preguntas y a partir de las 7 habrá un espacio para responderlas. Y ahora sí, les voy a presentar. José Ramón Ubieto es psicólogo clínico, psicoanalista, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, profesor de la Universitat Oberta de Cataluña, y es autor de muchísimos libros. Yo voy a mencionar solo Psicólogos en los servicios sociales de atención primaria, Adolescencias y vinclas y el mundo post-COVID entre la presencia y lo virtual. Y parece que va a haber uno próximo, a finales de octubre, sobre tema virtual también. Se les suele reclamar habitualmente en los medios sociales para que participe, para hablar de adolescencia en concreto y para tratar de entender esta etapa vital, ¿no?, en el mundo contemporáneo, que es tan distinta a cómo eran
las adolescencias, nuestras adolescencias, veo el público que no es tan joven como para ser adolescente, y bueno, él trata es colaborador habitual en La Vanguardia, y debo decir que siempre que se le llama corre raudo y a poner su criterio a algún acontecimiento que nos descoloca y que no sabemos por dónde ir, ¿no? En su cuenta de la red social X, que antes era Twitter, se define como lector curioso de los síntomas contemporáneos. Que esto me parece muy significativo. Silvia Fernández estudió Educación Social y Arteterapia en Bristol. Está motivada para ayudar a los enfermos con patologías complejas, crónicas o ya terminales. Creó la Fundación Arte Paliativo, que busca aliviar el sufrimiento emocional, dar sentido a la vida vivida y acompañar en el final con plenitud y serenidad. La Fundación ayuda a elaborar los distintos duelos que suceden en estas situaciones. Silvia es Premio Princesa de Girona. Hola, Silvia. Ana Freixas, que se acaba de incorporar. Involuntario. Es catedrática de Psicología Evolutiva y de la Evolución, especializada en el proceso de envejecimiento de las mujeres, autora de libros como Yo vieja, apuntes de supervivencia para seres libres, que es ya un bestseller, o Tan frescas, las mujeres mayores del siglo XXI. Con un lenguaje desacomplejado y directo, ha realizado aportaciones destacadas al desarrollo de la gerontología feminista en España. Bienvenida. Yo creo que primero lo que tenemos que definir es qué es el duelo. Aunque todos tengamos una idea de lo que puede ser el duelo, a mí me gustaría, José Ramón, que definieras qué es el duelo, cómo lo identificamos. Bien, buenas tardes. Voy a dar 2 o 3 ideas sencillas, pero que quizá nos ayudan a pensar un poquito qué es esto del duelo. La primera idea es que el duelo tenemos que pensarlo no como algo que nos puede suceder si es que tenemos mala suerte, no como algo contingente, si es que hemos perdido a alguien. El duelo es un mecanismo psicológico básico, estructural. Empezamos a hacer el duelo a los pocos meses. El primer duelo que todo el mundo hace es el del pecho materno, ¿no? Lo primero a lo que tenemos que perdemos es esa relación, ese vínculo de apego que hemos establecido. Si no es el pecho, será el biberón, pero digamos un primer vínculo basado en esa nutrición afectiva y también biológica. Ese es el primer duelo, pero es que no nos hemos recuperado de este, que ya tenemos otro, que es el control de esfínteres, ¿no? Lo primero que les pedimos, la primera exigencia educativa que le hacemos a un niño o a una niña es que renuncie a hacerse sus necesidades de cualquier manera, porque hay unas normas y si quiere formar parte de la comunidad tiene que también renunciar a eso, ¿no? Y luego hay un duelo básico que todos lo hacemos, que es el duelo del lenguaje. El lenguaje nos aleja de las cosas, porque en el momento en que hablamos ya no tenemos una relación directa. Decía el filósofo Hegel que el lenguaje es el asesinato de la cosa. A partir de que uno habla, ya no hay una relación directa con los objetos, sino que tenemos que pasar por la palabra las cosas que queremos, las tenemos que pedir, etcétera, ¿no? Fíjense que hay niños y niñas que a veces este duelo del lenguaje no les es fácil y, por ejemplo, les cuesta aprender la lectoescritura porque prefieren que les sigan contando y leyendo los cuentos, porque saben que ponerse a leer es perder algo también de ese vínculo inicial. Pero si ahora dejamos un poco la relación con el cuerpo y pensamos en las creencias, la vida está llena de duelos. Por ejemplo, un duelo que hacemos todos es por la verdad absoluta. Hay un momento de la vida en que creemos que nuestro padre es torero o es el jefe de la policía, luego descubrimos que era el conserje de no sé dónde, y como eso, muchas cosas que nos creemos que son verdad absoluta y a lo largo de la vida te vas dando cuenta, sobre todo si viajas, de lo relativo que es tu pequeño mundo, ¿no? Tenemos que hacer también todos el duelo por la normalidad, por la idea de que se puede ser normal. Los que nos dedicamos a la práctica clínica lo sabemos ya desde el principio, que no existe la normalidad. No hay los normales y los patológicos, ¿no? Esa idea de que habría una normalidad y por tanto uno podría fijarse, y hoy
Todos ustedes saben que en cualquier terreno, en el terreno de las familias, el terreno de la sexualidad, en cualquier terreno verán que no hay normalidad, que todo es desviado por definición, porque hay una diversidad amplia, ¿no? Tenemos que renunciar a la armonía sexual, es otro duelo que hay que hacer. Esa idea de que encontraremos siempre a la persona adecuada, de que todas las parejas serán, digamos, maravillosas, ese es un duelo que uno tiene que hacer a medida que va en la vida encontrándose con esas. Y sobre todo hay que hacer el duelo por la potencia infinita, ¿no? Por la ausencia de imposibilidad. Vivimos en un régimen capitalista en el cual parece que no hay límites. No sé si habrán visto, seguro que sí, porque es un lema muy conocido, un lema de una marca deportiva que dice "Nothing is impossible", ¿no? No hay nada imposible. Bueno, por la edad que tienen ustedes, perdonen, pero creo que todos sabrán que hay muchas cosas imposibles, ¿no? A partir de un cierto momento ya no podemos correr, por ejemplo, ni saltar, ni se pueden hacer no sé cuántas cosas. El cuerpo es un imposible porque nos marca las cosas que podemos hacer y las que no. Por tanto, esas creencias forman parte de los duelos que tenemos que hacer todos. Así que el duelo, ya les digo, no es algo que puede pasarnos o no, es algo que nos pasa y que tiene que ver con una pérdida, ¿no? Y con una pérdida que no es nunca recuperable totalmente. Y paso a la segunda idea. En el duelo, muchas veces, o siempre, lo importante no es quién he perdido, porque eso ya lo sabemos. Lo importante es qué he perdido. Les diré dos ejemplos de mi práctica, ¿no? Un señor de 55 años viene a verme después de una relación de pareja de 27 años en la que termina trágicamente porque su mujer muere en un accidente de tráfico. Entonces este señor no viene a verme cuando muere la mujer, viene a verme meses después y entonces me explica que le ha ocurrido algo muy extraño. Murió la mujer, tenía una relación, ya llevaban 2 años muy difícil. Él dice, utiliza estas palabras, ya estaba amortizada la relación. Bueno, una manera un poco dura de decir que los sentimientos, digamos, no eran muy intensos, ¿no? Y al tiempo de unos 6 meses tiene que hacer una gestión doméstica que siempre hacía su esposa, en esta ocasión no está y la tiene que hacer él, se lía, se embarulla, le trae toda una serie de problemas y de repente tiene un cuadro depresivo. Y el hombre no entiende bien por una mera gestión. Bueno, ¿qué es lo que había perdido este señor? ¿A la persona de su mujer? Sí, pero sobre todo lo que había perdido y no sabía era lo importante que era, a pesar de que efectivamente parecía que no, pero seguía siendo un puntal muy importante para él, ¿no? Otra señora, es otro caso distinto, de 60 años, viene a verme porque ha fallecido su madre, de 90 y pico años, llevaba 2 años con muchos problemas respiratorios, y la señora es una señora soltera que nunca ha tenido pareja, que siempre se ha ocupado y ha vivido toda su vida con la madre y entra en un cuadro depresivo muy grave. Entonces lo trae la familia, que no entiende cómo es posible cuando ya hacía 2 años que sabían que esta señora iba a morir. Era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? ¿Cómo es posible que esta señora no pueda hacer el duelo? Bueno, lo que ha perdido esta señora, que lo va a ir adivinando a medida que vamos trabajando con ella, es que su madre era la misión de su vida. Ella no tenía otra misión que cuidar a su madre. Ese es el agujero del duelo. Y por eso es importante saber lo que hemos perdido. Y no lo sabemos de entrada, no lo sabemos al día siguiente en que ha fallecido. A veces necesitamos un tiempo para darnos cuenta del peso de la ausencia, ¿no? Entonces, como ven, el duelo es algo que nos toca a todos, pero que no es algo transparente, no es algo que podamos entender rápidamente. No sé si me da tiempo o lo dejo para después. Para después, quizá, porque veo que Ana iba apuntando, no sé si en relación a lo que... No, en tus cosas. Vale. Yo quería saber entonces, Silvia, ¿qué implica un duelo? ¿Cuáles son los tiempos del duelo? Bueno, pues un poco el proceso de duelo o de pérdida, ¿no? Porque ya hemos visto que un duelo no solo es, ¿no?, por la pérdida de la propia vida o la de un familiar, sino que pueden ser distintos duelos y que, como dice José Ramón, se encuentren a la vez, ¿no? Varios duelos a la vez. Pero bueno, se dice, ¿no?, que hay como unas 5 fases, ¿no?, de este proceso de duelo. Es verdad que no se tienen por qué cumplir todas o no cumplirlas todas como en este orden, digamos, ¿no?, que se plantea, pero sí que hay como una primera fase como de shock o digamos, ¿no?, de quedarte como un poco esto, ¿no?, sin saber
sin saber qué significa este duelo para mí, qué es. Luego hay otra fase, ¿no? Que puede ser como más de enfado, ¿no? De me enfado con esta situación y porque a mí, ¿no? y proyecto este enfado quizá, ¿no? con todo y con todo el mundo, porque me parece injusto, ¿no? También, o sea, y la injusticia a veces también y la rabia pensamos que es algo malo, ¿no? o lo tachamos como negativo y al final es una emoción, ¿no? Como otra, que como vemos en estos procesos pues van apareciendo diferentes emociones y también lo que nos activa, ¿no? La rabia, no sé si lo notáis así también o no, pero la rabia y la injusticia nos activa y nos hace actuar, ¿no? Entonces también es necesaria en estos procesos de duelo para poder elaborarlos, para poder gestionarlos, ¿no? Entonces la rabia puede aparecer, se dice que es la segunda fase, también está la fase de negación, que podría ser esto de no creerlo, ¿no? De buscarle como la explicación lógica, ¿no? O bueno, esta fase como de no querer, ¿no? Como de no poderlo aceptar aún, de no poderlo sostener, ¿no? Y después también pues hay la fase de la tristeza, en la que bueno, ¿no? Pues, también todos identificamos como mucho el duelo en esta fase, ¿no? En la de poder llorar, en la de poder expresar esta tristeza y finalmente pues la aceptación, ¿no? Una vez este duelo pues se ha podido ir elaborando cada uno las fases como le vengan, ¿no? Y como pueda, pero llegar a esta fase un poco más de estar en paz, ¿no? de un poco pues verlo desde la nostalgia, ¿no? Y quizá no tanto desde estas emociones, ¿no? Como la tristeza, la rabia, sino ya pues más desde la aceptación, ¿no? Entonces, bueno, estas son las 5 fases que se dice, pero luego es verdad que depende, ¿no? de cada duelo, de cada persona, ¿no? Que no es una receta concreta tampoco, y que también hay pues, otros duelos, ¿no? Que son duelos traumáticos, duelos estancados. ¿Y hay un tiempo? Porque antes, por ejemplo, se hacía un duelo por la pareja y las mujeres tenían, si era el hombre el que fallecía, las mujeres tenían que estar en casa o durante un tiempo, o vestir de negro durante un año. Esto es porque corresponde quizá Claro. antropológicamente a un tiempo determinado. Sí que es verdad que hay autores, ¿no? Que dicen que de 6 meses a 2 años, ¿no? Sería como la media para hacer un duelo. Pero luego es verdad que cada duelo, ¿no? Y como decía, hay duelos más traumáticos, duelos estancados, duelos que acumulan otros duelos. Entonces es verdad que temporalizarlo, esto ya es mi opinión, también es complejo, ¿no? Porque Ana, ¿y el duelo se vive diferente si eres hombre o mujer? ¿Si eres joven o viejo? Bueno, no sé, yo estaba pensando un poco en lo que ha dicho José Ramón antes. Y claro, yo creo que deberíamos distinguir entre los duelos conscientes y los inconscientes, ¿no? Porque claro, de los que has dicho, algunos me han sorprendido, ¿no? Es decir, que nunca... Entonces, creo que son duelos en los que tú no puedes intervenir, ¿no? O sea, de los que has nombrado. Sin embargo, hay otros duelos en los que sí podemos intervenir. Y en este sentido, pues claro, yo creo que yo me he referido siempre, porque soy pragmática y así, pues a los duelos conscientes, ¿no? A esas pérdidas que las vives como una pérdida y como un dolor y que tienes que manejar con fases diferentes o de sorpresa, de ira o de... Claro, yo creo que depende mucho, no tanto del sexo como de la relación que tienes, si es una pérdida de una persona, por ejemplo. O también, por ejemplo, cuando habíamos pensado en el tema de la vejez y tal, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de las mujeres y el hacernos viejas, ¿no? Pues, bueno, hay el mensaje cultural de que la menopausia es el principio del fin y tal. Esto es un invento patriarcal para tenernos asustadas y obedientes, ¿no? Pero claro, yo creo, por ejemplo, si tú vas por la calle y ves a las mujeres mayores, posmenopáusicas, ¿no? Pues yo veo mujeres que arrastran un duelo terrible con su cuerpo, maquilladas, peinadas, estiradas, encogidas en un cuerpo
que no han podido respirar, ¿no? Es decir, o sea, yo creo que... La pérdida de la juventud o de la belleza. Claro, que decir, la asunción de una pérdida depende de lo que te la hayas creído, ¿no? Si tú has creído que la belleza es el valor mayor que tú tienes, pues a medida que tu cotización va bajando, pues tú estás en todas Ella está estas fases, todas, la ira, la rabia, el enfado y sobre todo el arruine, ¿no? O sea, arruinarte a base de hacerte torturas, ¿no? Y enfermarte. Eso es un duelo, ¿no? Yo los veo por la calle, por eso creo yo que es muy importante replantear este mensaje en el tema, pero esto es otro tema, ¿no? Y en el tema de las personas, pues yo sí creo que tiene mucho que ver con el tipo de vínculo que tú tienes o que has tenido con esta persona, ¿no? Yo tengo un pariente mío que se le murió de cáncer una mujer que parecía que se quería muchísimo, pero a los meses y medio tenía una pareja y prácticamente abandonó a sus criaturas, ¿no? Esto suele pasar, ¿no? Quiero decir, no es algo muy atípico. No sé si sería un método de escape, ellos sabrán más que yo, pero de escape del duelo, ¿no? Sí, sí. Pero realmente estas cosas ocurren, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que el duelo, o sea, yo digo las cosas en broma, pero las digo muy en serio, o sea, porque Sí. he aprendido a usar el humor como mayonesa, ¿no? Absolutamente, sí. Entonces, yo sí creo que hay... O sea, que el duelo es un proceso personal e intransferible, o sea, no lo puede hacer nadie por ti, es algo que tú tienes que pasar con un tiempo que puede ser 2 meses, 6 meses, como dices tú, 2 años o más tiempo, ¿no? Es decirte, porque, bueno, hay situaciones que tú vives un duelo que te dura mucho tiempo, ¿no? Depende de la pérdida, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que si yo perdiera a mi hijo, pues no me recuperaría. Estoy segura que no me recuperaría, ¿no? Hace 2 años, ahora va a hacer 3, que he perdido a mi pareja y yo lo tengo muy presente. Vivo y estoy feliz y hago muchas cosas y me puedo enrollar si me da la gana, pero que ese duelo es una cosa que tú la llevas ahí dentro, ¿no? Depende del vínculo con el que tú tenías, ¿no? Y yo creo que sobre todo el duelo requiere mucho silencio, ¿no? O sea, la gente te quiere animar, te lleva, te trae... No, pero en realidad necesitamos mucho silencio, ¿no? Un tiempo de silencio, un tiempo de... Bueno, o de compañías no atosigantes, ¿no? No atosigantes para hacerte feliz, sino simplemente que están allí contigo y viven a tu lado, ¿no? El duelo, si eres joven o viejo, no sé, estos de ellos igual saben más que yo de esto. Le digo porque la juventud parece que empuja, ¿no? A hacer actividades, cosas nuevas, tienes mucho tiempo por delante y como que la vejez es la última etapa y siempre habías pensado a lo mejor pues envejecer con esa persona y entonces hay una diferencia o no, o quizá depende de la personalidad. Esto quizá, José Ramón... Bueno, seguro que depende de cada caso, ¿no? Pero es verdad, una cosa que decía Ana es muy importante, ¿no? Los duelos, nunca se pasa página de un duelo. O sea, no se puede borrar esa idea que a veces, ¿no? Escuchamos, hay que pasar página, hay que borrar. Es como la memoria histórica, no se puede borrar. La memoria está ahí. Entonces, los duelos, de lo que se trata, decía Freud, que un duelo es como si un puzzle se hubiera expandido, ¿no? Se hubiera salido y entonces hay que recolocar las piezas una a una no para volver al momento anterior, que eso es imposible, sino para crear un nuevo paisaje donde uno pueda habitar. Es decir, crear unos nuevos vínculos, ¿no? Crear unos nuevos hábitos, tener, digamos, un nuevo horizonte de vida que no será el que había antes. Eso ya no va a volver atrás, ¿no? Entonces, ese resto es lo que hace que un duelo dure más o dure menos, ¿no? Claro, una persona mayor es más complicado el duelo por muchas razones, ¿no? Primero porque
la magnitud de la tragedia es mayor. Es decir, perder a alguien, por ejemplo, perder una hija con la que has vivido, digamos, toda tu vida, ¿no? Y la hija tiene 30, 40 años, es una pérdida muy importante porque es toda una vida viviendo con ella, ¿no? Para un chico adolescente perder a su hermano menor o su hermano de una edad similar al suyo es trágico, sí, pero hay mucho menos vida juntos, ¿no? Y luego hay un horizonte, como tú dices, mucho más largo, ¿no? Es decir, que sí que es para... Yo tengo una experiencia que me tocó vivir muy directamente, que fue durante la pandemia. Yo trabajaba en el Ayuntamiento de Barcelona y atendía a muchas personas viudas, mujeres mayores que habían perdido a su marido, del cual no se habían podido despedir, porque estaban en el hospital y entonces de repente se habían quedado solas, no se habían podido despedir del compañero de su vida, estaban aisladas porque nadie podía tampoco visitarlas, con lo cual era una situación verdaderamente dramática para estas mujeres, ¿no? Porque para ellas sí que el mundo se había casi acabado, ¿no? De repente se habían encontrado con... No es lo mismo, yo también atendía a otras personas que estaban sufriendo, adolescentes que estaban viviendo la pandemia, y también para ellos había un duelo del vínculo, un duelo del verano que nunca más volverá, y era el verano en que uno había pensado, ¿no? Los veranos adolescentes, nosotros nos da igual los veranos porque son casi todos iguales, ¿eh? Pero si hacéis un flashback porque todos pasasteis por la adolescencia, pues recordaréis que el verano de los 14, los 15, aquello iba a ser el no va más. Entonces, ha habido adolescentes que han perdido eso, que es muy importante, y ha tenido por eso también mucha repercusión, ¿no? Pero yo creo que la edad importa en ese sentido, en el sentido de que los vínculos, ya lo dice, el roce hace el cariño, los vínculos no se producen espontáneamente, se producen con el paso del tiempo, hay muchas cosas. Cuando dice Freud recolocar las piezas sueltas, quiere decir recolocar todo aquello que tú has hecho con esa persona, ¿no? Por eso cuando decía también Silvia lo del tiempo, es verdad que menos de un año es difícil, porque un año es todo un ciclo de vida. Son las navidades, el cumpleaños, los veranos, ¿no? O sea, menos de eso seguro que no. Ahora es verdad, como decía también Ana, que a veces la gente aborta los duelos, ¿no? Y entonces nosotros nos encontramos, por ejemplo, a personas, recuerdo una señora que había perdido un bebé prácticamente recién nacido, había intentado, para evitar el drama que eso suponía para ella, había intentado, digamos, evitarlo, rápidamente tuvo otro hijo, parece que eso quedó ya para ella, digamos, en la historia, y sin embargo tuvo una crisis depresiva por la muerte de un gato. Un gato que no era tampoco una apasionada de los gatos, ¿no? Pero ¿eso qué fue? Eso evocó el duelo que no estaba hecho. Es decir, nadie evita los duelos. Si los quieres evitar maníacamente y te pones a hacer cosas, tienes seguro el retorno de lo reprimido. También existe lo contrario, ¿no? Hay gente que con la pena construye un nido y está cómodo y confortable y le gusta ver pues, el libro de la pareja que tenía en la mesilla de noche antes de morir y lo deja allí, la ropa, y está cómodo en esta situación. Yo no sé si muchas veces los demás, ¿no? Queremos sacar de ahí, no, tienes que pasar página, ¿no? Tienes que volver. Pero es una situación que a esa persona ya le va bien, ¿no? Conocemos, ¿no? Casos de este estilo. Sí, el problema es ¿qué valor tiene eso? Si es un valor de recolocar las piezas, es decir, si es un valor de irse haciendo cargo de esa ausencia, o es algo que eterniza el duelo. Hay otro ejemplo más moderno, que son los llamados grief bots, que son robots de duelo. Es decir, ahora ya existen empresas, pueden ustedes comprar una suscripción en la que te prometen que vas a tener, la persona muerta va a seguir viva contigo a través de un chat. Cargan todos los datos de todas las redes sociales de esa persona y de repente tú te encuentras en la pantalla que estás hablando con el abuelo que murió, pero sigues comentando cómo va el Barça y el abuelo sabe los fichajes del Barça de ahora. No te habla del Barça de Ramallets, te está hablando del Barça de ahora porque le han cargado toda esa información y entonces tú puedes sostener una conversación con una persona muerta. Esto los asiáticos lo hacen
cada vez más, porque los asiáticos tienen una relación muy distinta, digamos, ¿no?, con lo inanimado de la que tenemos nosotros, ¿no? Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿esto para qué sirve? ¿Para hacerte más liviano el tránsito del duelo o para quedarte congelado? Yo no tengo una respuesta porque son cosas demasiado nuevas y tenemos que esperar. Y porque además cada uno hace un uso distinto. No hay que decir, esto es mal para todos. No, puede haber personas que el sufrimiento sea tan intenso que necesiten estar hablando con el abuelo en holograma durante 2 o 3 años hasta que se despiden del abuelo. Porque enterrar a alguien es fácil, despedirte en tu inconsciente es mucho más difícil. Silvia, uno puede elaborar el duelo hablándolo, ¿no? Es una de las maneras, pero también con el arte se puede aliviar el sufrimiento, ¿no? No sé si en tu caso esto lo ves a través de la fundación claramente, ¿no? Sí, justo, bueno, ahora cuando estaba comentando, ¿no?, lo último, José Ramón, al final a través de la metáfora, ¿no?, y de lo simbólico nos ha ayudado mucho desde siempre, ¿no?, diría desde la prehistoria, ¿no?, cuando los rituales, todo esto, ¿no?, el llevar flores, el escribir una carta, ¿no?, todo esto nos ayuda mucho. Pero bueno, a mí siempre me gusta como poner ejemplos porque creo que también es como se entiende más, ¿no?, también desde lo metafórico. Y yo que lo veo en el hospital como muchos tipos de duelo, ¿no?, como comentaban mis compañeros, sobre todo relacionados con la enfermedad, que también más o menos pasamos un poco todos, ¿no?, en algún momento por un proceso de enfermedad, ya sea más leve o menos, pero en un proceso de enfermedad pierdes muchas cosas también, ¿no? En ese momento puedes perder tu rol como trabajador porque no estás yendo a trabajar, tu rol como padre o madre, por ejemplo, ¿no? Si tu hijo se pone enfermo. Yo veo, por ejemplo, las mamás en el hospital, pues en la UCI, ¿no?, que no pueden ni acomodar al bebé ni pueden darle de comer porque todo lo hace la enfermera, y también es una pérdida, ¿no?, porque bueno, acaba de nacer tu bebé y no estás pudiendo hacer aquello que habías imaginado que harías. O sea, el hecho de perder como también un ideal. Y con esto os pondré un ejemplo de cómo se puede hacer también a nivel metafórico, ¿no?, y simbólico, siempre adaptado a la persona y al proceso y al ritmo, ¿no?, que también esos papás lleven. Pero, por ejemplo, en la UCI, ¿no?, que está como todo lleno de cables, todo lleno de sonidos, de pitidos y demás, y ya te digo que algunos pacientes, ¿no?, que hemos acompañado a sus padres casi no se pueden acercar mucho, ¿no?, porque les da como incluso miedo, ¿no?, acomodarlos. Pues ahí el hecho de poder hacer un móvil, ¿no?, poderlo construir con sus propias manos, ¿no?, los papás y las mamás, el poderle hacer un peluche, ¿no?, para también. Entonces ves que, bueno, se pasan el día recolocando el móvil o recolocando el peluche porque es lo que pueden hacer. Y también esta sensación de control, de poder controlar algo en esta situación, porque en un proceso de pérdida y de duelo también hay mucha sensación de descontrol, de no poder controlar, también en un proceso de enfermedad, ¿no?, de no poder controlar pues, cómo va a ir esta enfermedad. Entonces, bueno, poder escoger pues, qué tela voy a usar, qué color, qué técnica, pues cómo le voy a hacer ese peluche o cómo le voy a hacer ese móvil o ese sonajero, ¿no?, cómo le voy a estimular de otra forma, pues desde la creatividad, ¿no?, desde lo simbólico. Bueno, puedes transformar. ¿Cómo trabajáis también, ¿no?, con alguien que ha perdido la memoria? Hoy es el Día Mundial del Alzheimer. Y el duelo para la persona, o sea, es un duelo, digamos, múltiple, porque es un duelo para el que lo está viviendo, sabe que tiene Alzheimer y que va a perder su identidad, ¿no?, y es algo terrible porque es lo que somos, la identidad. Y también es un duelo para los familiares y sobre todo para el cuidador, ¿no?, que lo está cuidando. Total. ¿Cómo trabajáis eso con ellos? Bueno, pues también es muy personalizado, ¿no?, depende de la persona. Yo, por ejemplo, acompaño a una señora de 102 años, de hecho vengo del domicilio cada jueves, y ella, por ejemplo, es un Alzheimer, no es tan avanzado, porque hay otras personas que acompañamos que están en etapas más avanzadas. En su caso, se da cuenta que está perdiendo cada vez más la memoria, ¿no? Entonces eso también, pues ella verbalizaba que le daba mucha angustia, ¿no?, el hecho de, es que no quiero olvidarme de mi hija, no quiero olvidarme de mi marido, no quiero olvidarme. Entonces, bueno, pues
a ella le hacía ilusión hacer un libro, ¿no? Llevamos ya como 2 años y medio, llevamos ya 9 capítulos de este libro. Y bueno, a medida que lo íbamos haciendo, me di cuenta que a ella visiblemente además, le daba mucha tranquilidad el tener sus historias con cada persona, bueno, no solo persona, sino ciudad donde nació, su espiritualidad, por ejemplo, que es muy importante para ella, bueno, en capítulos. Y ella sabe que eso está ahí y sabe que se relee y lo recuerda, ¿no? Entonces eso le da mucha tranquilidad y mucha paz. Que no se borrará, ¿no? Ella no se borrará que está escrito en vida. Sí, incluso escucharlo, ¿no? Porque... En esto que dices, se vive también el duelo de las personas con las, o sea, si tienes una madre o una hermana o una amiga, o sea, es el despedirte tú de alguien que ya no es quien era, ¿no? Era tu confidente, era una persona con la que tú... es decir, para mí un tema muy importante del duelo es, o sea, lo que no puedes compartir o porque ha muerto o porque, de hecho, es otra persona, ¿no? A partir de este momento. Lo que no puedes preguntar, lo que no puedes compartir, lo que no puedes... Es decir, esto es un tema, me parece, sumamente importante en el duelo, ¿no? Que no lo puedes, o sea, cerrar en un armario, porque es algo que, bueno, aunque no lo comentes con nadie, pero es algo que está ahí y me parece un asunto muy importante. Cuando comentabas esto de las diferentes formas, me estaba acordando del libro de Catherine Mannix que se llama Cuando el final se acerca. Esta es una mujer que es la jefa de cuidados paliativos de un hospital muy importante de Inglaterra, ¿no? Y entonces ella explica cómo las diferentes personas, tanto las están en cuidados paliativos, o sea, están a punto de irse, ¿no? Como ellas afrontan esta ida, ¿no? Y cómo la familia, las diferentes formas, ¿no? de autoengaño, de verdad, de comunicación, de silencio. Es un libro de verdad súper necesario para comprender esos mecanismos, ¿no? Y quería decir también, cuando has explicado lo de los robots estos, mira, me he acordado de el negocio es el negocio, ¿no? Quiero decirte, de verdad, esto es como el cuerpo de las mujeres, que todo se inventa para arruinarnos. Pues esto es lo mismo, todo se inventa porque me parece, vamos, es que yo soy muy bestia, ya lo sé, pero es una desvergonzonería, o sea, que te pongan a un tío a hablar del Barça allí, que se ha ido, que se ha fichado al Koeman o al no sé quién. Hombre, me parece bestial, la verdad. Yo creo que es formas de banalizar, ¿no? Porque yo, antes de que hablaras de esto, me había notado la idea de no banalizar el duelo, ¿no? Tampoco dramatizarlo, pero desde luego el duelo es un proceso muy doloroso, ¿no? Lo lleva en su palabra, ¿no? Y hay que pasarlo, vivirlo, sentirlo, sufrirlo, pero banalizarlo, ¿eh? Luego hay gente que hace duelo por chorradas, ¿no? Sí. O sea, que parece que haya perdido el sum corda y haya perdido una porquería que, o sea, como decía mi abuela, ¿no? Amb els teus ulls molta gent voldria plorar, ¿no? Con tus ojos mucha gente quisiera llorar. Pues es esto, es decir, hay veces que dices, bueno, o sea, el duelo es una cosa muy seria para que tú hagas un duelo por una tontería, ¿no? Entonces, yo creo que eso del duelo, en el término, que es un término muy polisémico, ¿no? Que puede tener muchos significados, pero creo que no se puede banalizar. Y yo lo del negocio es el negocio. Y yo ya, como soy una vieja perversa, yo ya a todo le veo dónde está la trampa, ¿no? ¿Entiendes? O sea... es verdad, la inmensa mayoría de las cosas tienen trampa y todas cherchez la racine économique, ¿no? O sea, tú búscale la raíz económica y encontrarás, ¿no? Y lo de así como han hecho robots, pues para acompañar a gente en la casa, pues mira, no te digo que no, ¿no?
pero lo de hablar, o sea, lo de... Porque en el fondo están sustituyendo a un terapeuta, quiero decirte, o a que la persona... Porque el duelo es un proceso activo, no es un proceso pasivo. O sea, no es que tú te sigas ahí, es una lucha que tú tienes dentro, porque, por ejemplo, siempre tienes la sensación de que no lo has hecho del todo bien. La culpa, ¿no? Está muy relacionado con la culpa en ocasiones. Sí, o sea, y como no puedes hablar, como no puedes enmendar nada, como hubieses querido, ¿no? Yo en el Tan Frescas tengo un capitulito que se titula Por si acaso, díselo, ¿no? Es decir, cuántas cosas no nos decimos y sin embargo, por si acaso, díselo, ¿no? Entonces yo creo que estos son temas para mí importantes, el tema del duelo, ¿no? Y eso me ha dejado impactada. Esta noche voy a soñar. Bueno, no me imaginaba que nos íbamos a reír tanto en un tema tan serio y tan triste como este. José Ramón. Bueno, decía Freud que el mejor antídoto contra el superyo es el humor. Claro. Así que el humor negro, digamos, está muy bien, ¿no? Claro, hay un lado claramente, como dice Ana, en estas novedades de banalización, es evidente, ¿no? Pero también hay un lado de no querer saber. Cada época tiene una relación con la muerte distinta, ¿no? Nuestros abuelos tenían una relación con la muerte muy diferente a la nuestra, porque nuestros abuelos veían gente morir y la veían rápidamente, ¿no? De una familia de 6 hijos era extraño que no muriera uno, ¿no? Yo recuerdo mi época infantil era monaguillo. Entonces solía solo ir a bautizos, bodas y comuniones a la BBC, pero en una ocasión, no sé por qué, el cura se le ocurrió que teníamos que ir a un entierro. El motivo era que el muerto era un niño pequeño que había atropellado un camión y entonces nos llevó. Fue brutal, yo no lo olvidaré nunca. No tanto el hecho del entierro en sí, sino que no podían arrancar al padre de la caja, del ataúd. Fue una cosa que a mí me dejó sin palabras, mudo. Yo miré aquello y no podía entender. Nunca había visto un hombre, que además en esa época los hombres, digamos, no lloraban, por lo menos en público, entonces nunca había visto un hombre desconsolado. Y para mí es algo que me dejó sin palabras, ¿no? Entonces la muerte te suele dejar sin palabras, ¿no? Cuando vas a un velatorio acabamos todos diciendo lo mismo porque no sabes qué decir, porque es un agujero real. Y entonces, no, por muchas palabras que pongas, se las va tragando y el agujero está ahí, ¿no? Entonces, esta idea de no querer saber, de evitar eso, la hacemos continuamente. Somos el primer país del mundo en consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Quiere decir, no soportamos la tristeza. Y los duelos implican tristeza, las pérdidas. Y la tristeza no es una patología, es un afecto que sea una pérdida, ¿no? Es patológico cuando eso se alarga más de lo que toca. Entonces, ese no querer saber encuentra apoyo en estas barbaridades, ¿no? Que por supuesto son el gran negocio para el que las monta. Pero aparte de eso, ¿por qué hay tanta gente que se interesa? Bueno, porque nos evitan a veces enfrentarnos a la tristeza. ¿Por qué tanta gente lleva un diazepam en el bolso? ¿O por qué tanta gente toma fluoxetina? Bueno, porque nos cuesta mucho aceptar y cada vez nos cuesta más aceptar el dolor. Somos una sociedad que hace lo imposible por no soportar el dolor. Y hemos perdido algo que es muy importante, que decía también Silvia, que son los ritos, ¿no? Un modo de tratar el duelo son los ritos. Durante mucho tiempo lo que hizo este cura con nosotros fue un poco excesivo, ¿no? Llevar a 2 niños a una escena de aquellas es un poco, digamos, es un desamparo aquello, ¿no? Podríamos haber calificado un desamparo. Pero sin llegar a esta cosa tan bárbara, los niños deben participar en los ritos de la muerte, o sea, deben ir a los entierros, ¿no? Esta idea a veces, no lo llevo para que no se traumatice, pero tienen que convivir con la muerte, ¿no? No hace falta explicarles los detalles, no hace falta que lo vean agonizando, pero sí tienen que participar, porque es algo, la vida sin la muerte no tiene sentido, ¿no?
Entonces, bueno, que estas cosas funcionen ahora tiene que ver también con que somos una cultura que evita la muerte. La paradoja, ¿cuál es? Que los suicidios aumentan. Porque, como decía Ana también, contra más expectativa tiene uno, más fracaso hay, ¿no? Contra más expectativa de felicidad creamos en la sociedad, todo tiene que ser formidable, nos vamos de vacaciones y tiene que ser el no va más, bueno, más riesgo hay de que sea un fracaso. Nuestros padres no tenían la expectativa, o nuestros abuelos, que hay ahora, y por tanto soportaban un poco mejor, digamos, los malestares de la vida. Hoy te encuentras a personas jóvenes que les cuesta aguantar cualquier cosa, de tal manera que incluso hacemos tonterías como consolarlos por cosas que ni siquiera han sucedido, ¿no? Es decir, como me decía un padre, dice, no, le he regalado una cosa porque igual tiene un disgusto. Digo, ¿pero lo ha tenido? Dice, no, pero por si lo tiene. Digo, hombre, espere que tenga el disgusto, que a lo mejor no es tan disgusto, ¿no? No le vaya ya poniendo la venta antes de la herida, ¿no? Hablemos de otros duelos, el duelo de los migrantes, por ejemplo. No sé si habéis tenido experiencia con ellos. María Rose era la persona que iba a hablar de ello, pero yo creo que es uno de los fenómenos más importantes que hay contemporáneos, ¿no? y del que se habla poco. No sé si alguien quiere... Yo lo único que puedo decir de esto es que me impresionó mucho en un locutorio es ver a una madre y a sus hijos, una madre latinoamericana con sus hijos en el otro lado, ¿no? Cómo trataba de mantener el vínculo, hablando repasando la lección, es decir, una sesión tan... O sea, hacer unas cosas que solamente nosotros pensamos que las podemos hacer en vivo y en directo, ¿no? Estar presente en la distancia, Estar ¿no? presente en la distancia, esto es lo único que... Y luego tuve yo una chica que hizo una tesina, no me acuerdo lo que era, la verdad, pero era sobre esa vida de maternidad a distancia, ¿no? En mujeres en Córdoba, latinoamericanas, que a través del teléfono, a través de la videollamada, ¿no? Y realmente, pues yo sobre esto no sé nada, pero digamos que esto me impresionó mucho, ¿no? Pues voy a preguntarte algo sobre lo que sí sabes. Estamos viendo el caso Rubiales, ¿no? Y parece que toda la sociedad está aprendiendo sobre lo que es el machismo, el abuso de poder, qué no es. Es interesante ver las resistencias que hay a que se restablezca una igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y parece que hay gente descolocada, especialmente muchos hombres, ¿no? Yo no sé si el avance del feminismo... Con el avance del feminismo estamos elaborando también un duelo. ¿O es demasiado...? ¿Un duelo? Sí, es decir, si existe un duelo sobre una forma de relacionarse entre hombres y mujeres, y ahora con el avance del feminismo esto está cambiando y hay personas que están elaborando el duelo, ¿no? Sí, yo creo que los hombres están elaborando un duelo tremendo por la pérdida de sus privilegios, eso está claro. Porque cuando un grupo social se mueve, el otro, aunque no se quiera mover, queda descolocado. Es decir, si las mujeres en masa hacemos así, los hombres ya no están aquí, ¿no? Entonces, es evidente que, bueno, ayer estaba en una cosa en Córdoba y se habló, por ejemplo, del número de muertes tan elevado que hay ahora, ¿no? Y mi opinión es que, digamos, esas muertes dicen que las mujeres avanzamos, ¿no? O sea, que las mujeres que antes se callaban, ahora no se callan. Que las mujeres que antes obedecían para que no pase nada, pues ahora no obedecen. Es decir, que la complacencia femenina que nos ha hecho ser la mayonesa de la humanidad, pues realmente ha tenido como un fin, ¿no? Y tú piensas que los chicos, los hombres futbolistas no han apoyado en masa
a las mujeres, pero se van a beneficiar todos de lo que las mujeres futbolistas les van a conseguir. Y esto es lo de siempre, o sea, las mujeres siempre, un relativo siempre, pero bueno, con mucha frecuencia conseguimos cosas, porque evidentemente, por ejemplo, el feminismo es algo que ha beneficiado enormemente a los hombres, porque en la medida en que el contrato social decía las mujeres criamos criaturas y hacemos sopitas y ellos van a cazar leones, ahora resulta que no hay leones, ellos van a cazar, pero muchos están en el paro y nosotras hemos dicho, tú no te preocupes, Manolo, tú ya no tienes que ser el más chulo del barrio, yo voy a trabajar por ti. Sí. Y no, es que hablo en serio. Sí, las mujeres les hemos dicho a los Manolos, vosotros no os preocupéis, que nosotras ganaremos dinero, ¿no? Y ellos están contentos porque sus chicas ganan dinero y todo estupendo. Pero ellos no dicen, Paqui, no te preocupes que la mitad del trabajo doméstico lo voy a hacer yo. No. Una parte sí. Una parte sí. Entonces yo sí creo que como decía ayer la que compartía conmigo la sesión, la psicoguman decía, están descolocados, ¿no? Es decir, resulta que eran gratia, amore, todo lo tenían, ¿no? Y ahora, pues la chica le dice, oye, mira, la cena, prepáratela tú si quieres cenar, o llévate a los niños, o no sé qué, ¿no? Es decir, entonces yo sí creo que hay un duelo, pero este duelo lo están haciendo los hombres, yo creo. ¿Tú no? Sí, sí, no, yo también lo creo que son especialmente No, los no sé si me hombres. preguntabas otra cosa. Sí, no es esto. No sé cómo lo ves tú, que eres joven y que también compartes generacionalmente, ¿no? Con otro tipo de Manolos. De Manolos, Bueno, sí. yo qué voy a decir si con un proyecto propio, ¿no? Ya he vivido, y siendo joven, ¿no? O sea, como el hecho el prejuicio este de ser joven y como mujer, que me he encontrado también como, pues, el crear una fundación, ¿no? Y que por ejemplo, yo siempre digo, ¿no? Que esta fundación la hemos creado desde la sensibilidad y la vulnerabilidad y muchas personas, como ¿no? A medida que íbamos tomando decisiones y haciendo cosas, ¿no? sobre esta labor, nos decían, no, pero es que tienes que ser más dura, pero es que tienes que ser más masculina vendiendo, o tienes que ser más, ¿no? Como, y yo decía, no, es que ¿por qué? ¿No? Pues, no se puede vender siendo sensible, o no se puede no sé, llegar a acuerdos o abrir en muchos hospitales desde la vulnerabilidad, desde la sensibilidad, ¿no? Era como, ¿por qué tenemos...? Da igual, ¿no? No puede ser un hombre también sensible y hacerlo también. No sé, no. Y eso a mí me provocó, creo, también como un proceso los primeros años, ¿no? De tener que ser algo... De aprendizaje. Y un poco de dejar ir también, ¿no? Un poco un proceso de duelo, decir, no, es que igual es suficiente, tal y como soy, no tengo que ser otra persona para... José Ramón, creo que te toca. Sí, por alusiones. Perdón, y aprovecho para decir que quien tenga una pregunta la puede ya escribir y pasar a la azafata, que la haremos, que aquí aprovechen que hay unos ponentes de lujo. ¿Sí? Sí, yo creo que es uno de los duelos fundamentales de nuestra época, sin duda, ¿no? Porque es una transformación muy importante de un régimen patriarcal, ¿no? En el cual, digamos, el sentido de la vida, los roles sociales, lo que uno tiene que hacer, ¿no? Todo eso estaba... yo recuerdo muchas mujeres que he atendido, ¿no? Cuando te explicaban, mujeres algunas mayores, ¿no? Te explicaban el drama que para ellas había tenido que ser un montón de decisiones en la vida, ¿no? Como casarse, como renunciar a su trabajo, ¿no? Y que ahora pensaban que no lo harían, ¿no? Con 70 años digo, ahora no lo haría, pero cuando tenía 30 años las cosas, nadie me preguntó si podía elegir, ¿no? Eso tenía que ser así y punto, ¿no? Es decir, que el asunto está en que todos los duelos, como explicaba muy bien Silvia, tienen fases, ¿no?
hay la perplejidad, ¿no?, inicial al principio, este descolocamiento, es decir, ¿qué está pasando? O sea, yo era para el otro todo, ¿no? Era el pater familias, era el organizador, era el proveedor, y ahora resulta que ya no soy eso. Entonces, ¿qué soy? ¿No? Y esa perplejidad atraviesa fases, pero una de las fases que atraviesa, y para algunos se quedan ahí, es la rabia, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo como reactividad, ¿no? Estamos viendo los feminicidios. Ayer, por ejemplo, supimos que gracias a la inteligencia artificial, esta fantástica, había muchas chicas de un pueblo de Badajoz, de una ciudad, desnudas en fotografías y en vídeos, ¿no? No supimos que hubiera chicos desnudos, ¿no? Quiero decir que esas pequeñas manifestaciones son también manifestaciones, y por supuesto la de algunos partidos políticos que claramente lo dicen ya sin pudor, ¿no? Es una reactividad fruto de la rabia de no poder, digamos, hacer ese duelo y quedarte sin poder otear otro paisaje. Por supuesto, hay otros hombres que superan ese momento de rabia y buscan otras fórmulas, ya sea por la paternidad, por ejemplo, ¿no?, centrados, digamos, en otra relación con los hijos, distinta a la que tuvieron sus padres, sea, digamos, por el trato de igualdad, en fin, cada uno va haciendo, pero sí, yo creo que es el duelo fundamental, casi diría, ¿no? El duelo de la masculinidad en estos momentos es un duelo fundamental, y no es un duelo, ya vemos, fácil, ¿no? Porque esa reactividad va a continuar, ¿eh? Las cifras de violencia de género ojalá fueran cero, pero sabemos que no lo serán. Simboliza también la ultraderecha, ¿no? Sí, y porque son procesos psicológicamente muy complicados también, ¿eh? Son procesos que no obedecen siempre a la voluntad, ¿no? Yo he atendido a muchas mujeres que han sufrido violencia de género, ¿no? Y a veces es dramático, ¿no?, cuando tú les planteas que por qué no les ayudas, ¿no?, a cambiar su situación, y la dificultad que a veces tienen para imaginar otra situación que esa que tienen. No porque les guste, que no he encontrado nunca yo a ninguna mujer que le guste que la maltraten, a ninguna, ¿no? No es ningún asunto masoquista, pero es el asunto que a veces lo verbaliza, ¿no? Ya cambiará, se le pasará, será buena persona, podremos volver. Hay la esperanza de un amor del otro, de un signo de amor que no llega. Y en esa esperanza uno se puede quedar mucho tiempo, ¿no? Y eso también hace que a veces esta reactividad, digamos, permanece, ¿no?, persevera. Bueno, enlazando con lo que tú dices, esa empanada del amor es el drama de las mujeres. Quiero decirte que nosotras, delante de muchas mujeres, bueno, primero, quiero decir que la violencia no es de la derecha, es de la derecha, de la izquierda, de la gente con cultura, de la gente sin cultura. Es decir, nadie está libre de este asunto, ¿no? Y después yo creo que eso que te estaba diciendo, que en principio, pues muchas de las cosas que están ocurriendo, bueno, es que ahora se me ha ido de la cabeza lo que he empezado. La empanada. La empanada del amor, sí. Bueno, que la empanada del amor es el drama de la vida de las mujeres, ¿no? Es decir, porque nosotras por amor, porque como dice él, ya cambiará, no sé qué, no sé cuántos, o peor aún, o sea, se lían con uno que tiene antecedentes de violencia de género, a veces no lo saben, pero otras veces sí lo saben, pero nosotras pensamos que conmigo cambiará, conmigo la cosa será perfecta y estupenda, y no, es decir, que en principio ese tema. Pero yo quería también referirme a algo que has dicho antes. Bueno, ahora no me acuerdo lo que era. Bueno, da igual. Te damos un minuto. Míralo si quieres, te damos un minuto. No, porque es que estoy completamente... Bueno, imagínate cómo he llegado, pues... Bueno... Bueno, pues hago una pregunta y si te... Sí, vale. Y si lo ves... Luego, al final, quiero comentar una cosa, una experiencia que he tenido este fin de semana pasado sobre la gente de las residencias de Madrid. He estado en una comisión y quiero explicar
cómo la gente narraba las familias de los Hablas de las muertos. residencias de Madrid durante la pandemia, que no pudieron despedirse de los familiares con tantas muertes que hubo, ¿no? He estado un día y medio escuchando testimonios y, bueno, creo que es de las cosas más... Coméntalo, yo creo que ahora es... Bueno, pues hay dos movimientos, uno se llama Verdad y Justicia y otro se llama Marea de Residencias, y que ahora justamente la Unión Europea acaba de aprobar que van a revisar el tema de lo que pasó en las residencias de Madrid, es una noticia de hoy, y hicimos conjuntamente con estas dos asociaciones, organizaron una comisión con Martín Pallín de fiscal y 6 personas que éramos especialistas en cosas diferentes, una vista con personas que han estado, que han sido o residentes en las residencias, o trabajadoras o trabajadores, familiares de personas que han muerto, y luego otra gente ya de responsabilidades políticas y tal. Esto era otra cosa, ¿no? Pero el primer día, de 10 a 2:30 y de 4 a 9:30, cada 25 minutos un testimonio, ¿no? Y es de las cosas más impactantes que he vivido en mi vida, ¿no? O sea, gente que, en el tema, por ejemplo, de los familiares, ¿no? Es decir, por ejemplo, en un momento, bueno, al margen del tema de que no los cambiaban en 20 horas, de que, bueno, cosas de carencia de materiales, sin comida o comida insuficiente, comida fría, que las tenían que levantar a las 6 de la mañana porque había una persona para 60 residentes, etcétera, ¿no? La imposibilidad de hablar con ellos por teléfono, de hablar con ellos por teléfono. El que hoy te llamen y te digan que tu padre está muy mal y a las 6 horas te llaman y te digan que tu padre ha muerto, que no puedas ir a verlo, que te llamen a las 48 horas que ha muerto tu madre además de tu padre, que no puedas decidir sobre la incineración, sobre tal, que tarden 3 meses en darte las cenizas. Digamos que añade una situación de crueldad, ¿no?, a una pérdida. O sea, que es decir, una pérdida sin... ¿Cómo elaboras eso? O sea, ¿cómo elaboras esto, no? O sea, una de las cosas que me impresionó fue esta chica que su padre murió el 8 de marzo y la madre el 10, ¿no? La madre estaba mal con un Alzheimer, pero no para morirse, y el padre estaba teóricamente bien. Bueno, pues esta chica que empezó a hablar como a las 7 de la tarde, desde las 4 que empezamos la sesión de la tarde, estaba en una esquina, o sea, llorando, llorando. Han pasado 3 años, ¿eh? Llorando, llorando, llorando. Y, o sea, es un dolor que realmente imposible, porque los demás puedes acompañar, ver el feto o no ver el feto, tener las cenizas, no sé, algo de los rituales que necesitamos, ¿no? Y ahora, el tema, por ejemplo, yo ahora muchas veces pienso en, ahora que el tema de la Iglesia lo tenemos aparcado, ¿no? No quiero pasarme porque es, bueno, vale. Y pues... Que hay otros rituales creo diferentes, que tendríamos, ¿no?, que crear otros rituales. Se están, ¿no?, creando, ¿no? Crear otros rituales que nos permitan despedirnos, ¿no? Y yo creo que ha sido muy... O sea, no he pensado estos días que cómo van a elaborar la pérdida si no han podido, ¿no?, estar con ellos, no han sabido ni que estaban enfermos y hoy mañana están muertos. Por ejemplo, esta chica, ¿no?, una de las cosas que dijo en su comparecencia es que a mí nadie me dijo que me los podía llevar a mi casa. O luego la crueldad de que en los hospitales se creó una figura que el geriatra de referencia y tú llevabas a una persona al hospital y te decían, más de 70 años no puede entrar, tiene dificultades de movilidad, no puede entrar, tiene alguna demencia o alguna tal, no puede entrar. O sea, esto es un genocidio para mi gusto. Es decirte, o sea, yo decido que tú, porque vas en silla de ruedas, no te puedes entrar en el hospital. Pues es comparable a los torturados, por ejemplo, ¿no?
Eso ha sido para mí una de las cosas más duras que he vivido, ¿eh? No sé. Quizá, sí, puedo explicar también un asunto sobre esto parecido a lo que comentaba Silvia, ¿no? Yo con estas señoras con las que hablaba, estas mujeres mayores, ¿no? Por ejemplo, un caso que fue para mí, me enseñó mucho, ¿no? Una señora que estaba en un estado verdaderamente muy, muy depresivo. Ella me decía a veces que era la única llamada, porque todo esto era por teléfono, claro, era el momento en que no podíamos vernos, que la única llamada que tenía a la semana era la mía. Es verdaderamente dramático, ¿no?, que alguien te diga que el único contacto que tiene es un profesional que le llama, ¿no?, ni siquiera un amigo ni tal. Pero había otra señora que yo detecté en las llamadas que le hacía, detecté que le gustaba mucho la cocina, ¿no?, que era una mujer muy buena cocinera y que alrededor de la cocina había como un eje de su vida, ¿no? Las celebraciones, los encuentros, los ritos familiares giraban alrededor de un plato que ella hacía, ¿no? Entonces le propuse, porque además le gustaba escribir, era vocal de una comisión del barrio, era una mujer con una cierta cultura, entonces le propuse que hiciera un pequeño libreta de recetas, ¿no?, que fuera escribiendo las recetas y que le añadiese una coda final, que era como unas frases, que vinculase eso con algo de su vida, ¿no? Quién se le había enseñado, por ejemplo, había una receta de callos, ¿no? Recuerdo que yo pasaba hambre porque solía llamarle antes de comer y, claro, la señora, cuando entraba en detalles, digamos, empezaba... Y entonces pues se le había enseñado una tía suya, la que tenía mucho que decir, que pusiese, añadiese, porque eso es un ritual que sirve en una cosa que podemos llamar un esfuerzo de poesía. Yo lo llamo a eso un esfuerzo de poesía, es decir, ¿la poesía qué es? Son metáforas que dan vida nueva a las palabras, ¿no? Nunca se nos había ocurrido que las perlas del rocío son esas gotitas que encontramos en el coche, ¿no? Bueno, pues son las perlas del rocío para un poeta, ¿no? Entonces la poesía es dar vida nueva a las palabras, ¿no? Esta señora daba vida nueva a unas recetas que estaban muertas, ¿no? Y era una manera que tenía ella también de sumarse a la vida, de poder seguir manteniendo a raíz de eso. Ese tipo de cosas son de las cosas que tenemos más a mano los humanos, ¿no?, porque somos seres de lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que fomentar este tipo de cosas que pasan, o por ejemplo, esta misma experiencia que ahora explica Ana, ¿no?, de estas mujeres que han explicado su historia, estos familiares, ¿no? Nosotros cuando acabó la pandemia ya nos pudimos ver, también yo hice algunos grupos con personas para hablar, simplemente no les pedíamos nada más que hablasen de cuál había sido su pérdida, que cada uno dijese cuál había sido su pérdida, por ejemplo, ¿no?, y cuál era el temor que tenía. Simplemente ese hecho de ponerte a verbalizar esas cosas ya es muy importante, porque eso es una manera de colocar las cosas, ¿no?, de recolocar, de nombrar esas pérdidas, y eso te da fuerza, digamos, para seguir, ¿no? No anula evidentemente la pérdida, porque no, eso es imposible, pero sí que en lugar de esa pérdida puedes hacer alguna cosa. Mira, hay una pregunta precisamente que apunta a esto. Dice, ¿son necesarias algún tipo de ritual de duelo para poder enmarcar el duelo? ¿Cuándo un duelo se convierte en patológico? ¿Hay señales? Sí, digamos, un duelo se convierte en patológico cuando pasado un tiempo que ya digo que no se puede fijar de una manera exacta, pero cuando alguien no puede seguir deseando. Digamos, el deseo es el marcador biológico, ¿no? Si tuviéramos el deseín, no sé cómo lo llamaríamos, el marcador biológico, cuando el deseo ya cae por completo, es decir... Podría haber una inteligencia artificial, ¿no?, que indicara, ¿no?, midiera La inteligencia artificial es todo menos inteligencia, ¿no? Es decir, es artificial, pero inteligencia no es mucha, ¿no? Pero no, el deseo quiere decir seguir teniendo ganas de encontrarte con alguien, por ejemplo, ¿no? Seguir teniendo ganas, esta señora, de ver a sus nietos, seguir teniendo ganas de levantarte y pasear, ¿no? Cuando uno realmente ha perdido todos los signos del deseo, desde el deseo sexual al deseo social, a cualquier deseo, hay algo de la enfermedad que te está consumiendo, ¿no? Esas son las señales, ¿no?
No querer levantarte, perder los hábitos que tenías de lectura, de encuentro. Sobre todo el encuentro con el otro es el signo más claro. Cuando no quieres saber del otro es porque realmente hay una cosa casi autolítica, ¿no? Es un poco un ir contra ti mismo, digamos. Abro otra parte, otro melón, que es, se ha hablado de los duelos sobre lo que uno tuvo y perdió. Pero ¿qué ocurre con aquellos duelos de algo que no llegó a existir? Por ejemplo, la imposibilidad de ser padre o madre. No sé quién se atreve con esta. Bueno, yo me puedo atrever, bueno, más que nada porque me viene a la cabeza como un ejemplo, ¿no? También de, bueno, claro, en nuestro caso, ¿no? Que trabajamos en el hospital, pero al final es que eso, ¿no? Las pérdidas te atraviesan en todos los sentidos, ¿no? Y recuerdo un adolescente, bueno, ya casi iba a cumplir la mayoría de edad, que iba a fallecer por un proceso oncológico, ¿no? Y ahí habían muchos duelos a la vez, ¿no? Y él los verbalizaba, y uno de ellos era, bueno, y estaba además muy enfadado, o sea, muy en el enfado, como, es que claro, yo no voy a poder levantarme e ir a trabajar, ¿no? Y tener mi familia, y, o sea, todo aquello que yo he soñado o me he ido haciendo en la cabeza, ¿no? Como todas estas ideas o todo lo que he imaginado, ¿no? No se va a producir, porque ya sé, ¿no? Porque sé que no se va a producir. Entonces, se añade también, ¿no? Este duelo anticipado de la propia vida, de todos aquellos sueños, ¿no? Que no se van a cumplir. Como puede ser otros casos en que también pues, una enfermedad puedes no tener un duelo anticipado o no, porque no va a acabar con tu vida, pero sí que quizá pierdes una parte del cuerpo o pierdes, ¿no? algún órgano, algún miembro. Y en este sentido también puede ser, pues es que ya no podré hacer, ¿no? Pues, aquel deporte que me encanta y que me da sentido, ¿no? Sentido de la vida, ¿no? Un poco. Y también ¿no? Es otro duelo paralelo a eso, ¿no? Mira, justo preguntan también, ¿tiene sentido anticipar el duelo? Cuando sabemos que se va a producir una pérdida, ¿tiene sentido anticiparlo? Respecto a lo que estábamos hablando antes, yo creo que el duelo tiene un componente de resiliencia, ¿no? O sea, la superación del duelo. Entonces, yo creo que un signo también de salud mental, ¿no? Es la capacidad para encontrar una salida, una solución o un acoplamiento de otra manera a este duelo, ¿no? Por ejemplo, si no puedes tener hijos, pues puedes adoptar, es decir, porque al fin y al cabo un óvulo y un espermatozoide son cualquier cosa, es decir, tampoco es que sean los tuyos la joya de la corona, es decir, te queda igual, ¿no? Entonces, creo que hay cosas en las que yo, o sea, si yo digo, si nosotros queremos a un perro y cuando se muere el perro nos da una pena horrible, ¿no? Y allí no tenemos ni un óvulo ni un espermatozoide propio, es decir, ahí estaba, pues nosotros no vamos a querer muchísimo a una criatura que adoptemos. Yo he visto miles de niños y niñas adoptadas que son súper amadas por su familia, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido hay que saber, ¿no? Cómo transformar. Qué decir, ¿no? transformar o encontrar una salida a algo que, o por ejemplo, el primero, sí, si el tío se va a morir, pues la verdad es que sí, que decirte que eso no tiene resiliencia. Bueno, pero él realmente, por ejemplo, ¿no? De alguna manera también pues pensó, le gustaba mucho el Lego, pues pensó en preparar cosas para niños que luego pudieran, ¿no? Entonces puedes como también transformar, ¿no? Y reconducir como ese además, deseo. por ejemplo, una cosa como esta te saca de dentro, te saca de tu penita y te pone en otra posición, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante, ¿no? Que muchos duelos, algunos son una pérdida de algo trascendental, ¿no? Y otras son cosas que tú puedes ir transformando o encontrar otra salida. Y eso me parece muy importante, porque el duelo tiene un componente de resiliencia muy, muy fundamental. Y hay gente que se hunde ahí y no la sacas ni... Sí, de esto que dice Ana, quería rescatar que, bueno, lo llevo pensando como todo este rato, ¿no? El hecho de que el tabú, ¿no? También del duelo y la pérdida, ¿no? Que flaco favor nos hace también porque no hemos aprendido, no nos han enseñado, ¿no? No sabemos qué decir en estos momentos
que igual sería silencio, ¿no? Como decía. Y que al final son como, ¿no? Esto que decíamos, pues es diferente jóvenes o gente mayor. Al final es un poco que vamos entrenando, ¿no? Hay pequeños duelos de estos que también nos van entrenando, quizá, ¿no? Si los elaboramos y si los gestionamos y si que nos pueden ayudar un poco a elaborar este duelo como más trascendental, porque ya habremos cogido herramientas, ¿no? También. Entonces, bueno, duelos como, pues también, no sé, en el hospital a veces vemos que echan mucho de menos a sus mascotas, más que algo sobre la enfermedad o más sobre... pero bueno, también a elaborar o acompañar, ¿no? en este pequeño duelo, pérdida, de no tener a sus mascotas durante ese proceso, pues te puede dar herramientas de cómo me va bien a mí. Pues, ostras, pintar me va muy bien, o ir a la naturaleza me va muy bien, hacer recetas ¿no? Pues qué herramientas tengo, ¿no? Y puedo utilizar en otros casos, ¿no? También. De todas maneras, yo creo que hay una diferencia fundamental entre perder algo que nunca has tenido y que es una expectativa a perder algo que has tenido. Son asuntos distintos, ¿no? Y anticipar el duelo no se puede, porque tú no sabes lo que has perdido hasta que lo pierdes. Es decir, que tú no sabes exactamente qué función tenía eso que has perdido, como el ejemplo que les decía, ¿no? De este señor que pierde a la mujer, piensa, bueno, ya está amortizada esta pérdida porque ya llevamos 2 años que dormimos separados, que no sé qué, pero sin embargo la presencia y el papel que tenía para él esta mujer era muy importante y él no lo sabía. Hasta que no lo perdió, no lo supo. Entonces, si este hombre hubiera anticipado el duelo, ¿qué hubiera anticipado? Algo que no sabía. Es difícil, ¿no? Quizá había una falta de reconocimiento allí, ¿no? Sí, siempre hay, porque hay otra cosa que no hemos hablado de los duelos, ¿no? Que es un poco más delicada. No todos los que se van tenemos amor por todos los que se van, ¿no? Es decir, cuando se mueren, todas las... Entonces no es una pérdida dolorosa, si no tienes amor... No, quiere decir que hay de todo, ¿no? Las personas que hemos querido también las hemos odiado, ¿no? Y también hay secretos y también hay un tema a veces muy delicado de los duelos, son los secretos, ¿no? Lo que descubres tú de la persona que se ha ido y que no siempre te gusta. Entonces, o la ambivalencia, ¿no? Recuerdo una señora, por ejemplo, que perdió a un hijo que a ella le provocaba mucha división, porque por un lado era un hijo al que quería, evidentemente, pero por otro lado era un hijo que no respondía para nada a la expectativa que tenía, ¿no? Entonces era una señora que a veces se mostraba un poco hostil con él, ¿no? Bueno, cuando murió este niño, claro, el problema para esta mujer es cómo hacía con la culpa que tenía de todo eso, de esa hostilidad, que de repente ya no la podía, digamos, gestionar con nadie porque ya se había ido, ¿no? O sea, que hay ambivalencias y secretos que también hacen que un duelo sea más complicado. No es solo amor, hay muchas más cosas, ¿no? En la vida. Nos quedan 10 minutos y tenemos 3 preguntas, a ver si las podemos responder así brevemente. Hay una que empieza con un comentario que dice: hay un capítulo de la serie de Black Mirror donde se puede comprar un robot con la forma y la memoria de la persona que ha muerto. Es muy impactante y la pregunta es, ¿estamos en la época de no querer saber? Eso, en cambio, en vez de visibilizar más las pérdidas perinatales, ¿es una contradicción o parte del proceso de ubicación y cambio de relación con la muerte? ¿Otra? Sí. Hablando de la relación entre duelo y edades, me ha sorprendido la forma en que se ha... ¿Más todavía? Sí. Me ha sorprendido la forma en que se ha minimizado la pérdida del tiempo en el caso de los niños y niñas por comparación a los adultos y personas mayores cuando atravesamos la pandemia de COVID-19 y también la pospandemia. Me resulta de interés saber vuestra perspectiva sobre afirmaciones del tipo que es un año en la vida de un niño o adolescente, dando lugar a no reconocer, como dijo José Ramón, que en el lapso de un año pasan muchas cosas. Me gustaría alguna reflexión sobre esto. Y hay otra que se ha añadido. Las fases del duelo o el duelo puede ser que lo tengamos porque vivimos la cultura del apego. No podríamos entender la pérdida sin dolor y vivirlo como una suerte haberlo tenido. Igual que como cuando recordamos viajes o experiencias muy positivas. Aquí no hay apego. Y la última,
para mí es la más divertida y es lo que nos suponen todos los personajes que nos llegan por los medios sociales, ¿no? Que es el tema de Ana Obregón. ¿Cómo interpretar el duelo de la señora Ana Obregón? Wow. Ese es para ti, Ana. Por alusiones. Ana. No leo determinadas revistas, así que Pero te habrás carezco enterado. de información. Te habrás enterado de lo que ha pasado, ¿no? Sí, me he enterado de lo que ha pasado, pero es que me sobrepasan todas estas cosas. Todas estas preguntas me sobrepasan. A ti también. Todo para ti. José Ramón, te queda para ti. Bueno, Es que es algo difícil, empezamos por Salvador, la... responder. Empezamos por la Ana Obregón. En 5 minutos. Creo que publiqué en La Vanguardia un pequeño artículo sobre este asunto, ¿no? Yo creo que es un caso interesante desde el punto de vista psicológico, no digo social o político, ¿no? Porque tiene que ver un poco con lo que ahora decíamos de algo que nunca sucedió. Es decir, se suponía que este chico que murió quería tener un hijo. Se suponía porque un día dijo que quería tener un hijo. Podía haber dicho que quería ir a cazar elefantes a Botswana o cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, era una expectativa que tenía. No es que hubiera tenido un hijo, se hubiera muerto y entonces ahora... Entonces la pregunta es, ¿se puede ser padre por procuración? Quiere decir, ¿se puede ser padre post-mortem? Es decir, ultrapadre, ¿no? Yo le llamaba así, ultrapadre, un padre más allá de la vida, ¿no? Bueno, creo que eso tiene más que ver con la señora Obregón que no con el hijo, evidentemente, porque el hijo estaba fallecido. Como una mala elaboración del duelo. Un intento de elaborarlo. Yo no me atrevo a decir mala porque la tendría que conocer a esta señora y no la conozco, entonces no. Es visto desde fuera, ¿no? Es un intento, digamos, de sustituir al hijo muerto por el nieto, claramente. Es un fenómeno muy clásico. Otra cosa ya es, esto lo podía haber hecho cualquier persona que no fuera Ana Obregón y no lo sabríamos. Y lo hacen personas, ¿no? En el caso aquí se sumaba el negocio y se sumaba toda la parafernalia, ¿no? Pero es una respuesta lógica, desde el punto de vista psicológico, de sustituir, digamos, ese vacío por otro, ¿no? El asunto será cómo le explicarán a este niño todo esto después, ¿no? Y qué situará de todo esto, pero eso ya no lo sabemos, ¿no? El tema de los niños sí que me parece importante, ¿no? Ella quería decir algo. Sí. Sí, bueno, es que en relación a esto me viene a la cabeza, ¿no? El tema también de la inmediatez, ¿no? De querer resolver las cosas como muy rápido o que un proceso, ¿no?, de duelo sea como algo rápido o pues, ¿no?, que puedas como incluso sustituir, ¿no? O tapar y luego se van acumulando, ¿no? Entonces, bueno, un poco pues me venía, ¿no?, con esto que decías, esto de la inmediatez y que al final, en estos 5 minutos, igual responder estas preguntas que, ¿no?, que llevaría, no sé, sí, igual nos llevaría como meses quizá elaborarlas, ¿no? No sé. Entonces, quizá mi respuesta sería un poco cómo también el formarse, ¿no?, o el saber, el tener un duelo consciente, ¿no?, como decía Ana, el poder conocer las fases, ¿no? Eso también te puede ayudar mucho a poderte situar, a ver que ese enfado del otro no es contigo, a ver que esa tristeza es normal, ¿no? O sea, como o sea, también un poco yo como respondiendo de cierre porque no me atrevo a responder ninguna, ¿eh? Más que nada por eso. Nos quedamos con los niños y ya cerramos. Sí, sí. Y... Ramón. Bueno, muy rápidamente, ¿no? Claro, los mayores a veces proyectamos nuestra visión del mundo, ¿no? Y nos quejábamos mucho cuando los adolescentes salían o incumplían las normas en la pandemia, ¿no? Y claro, tenemos que pensar que lo que para ellos era la restricción tenía poco que ver con lo que era para nosotros. Para nosotros, para muchos fue un alivio, ¿no? Porque por fin podíamos trabajar menos, podíamos estar un poco más tranquilos, ¿no? Y bueno, ya iremos a Menorca el año que viene o al otro. Quiero decir que sabíamos que ahí no se jugaba algo, no había una gran pérdida. Había una pérdida, evidentemente, de los contactos familiares, todo eso. Pero para los adolescentes era una pérdida porque ellos viven en lo inmediato, tienen otra noción del tiempo, ¿no? Entonces tú puedes
diferir una satisfacción porque, bueno, sabes que ya la encontrarás, pero para un adolescente no existe dentro de 2 años, ni siquiera dentro de 1 año, ¿no? A veces para quedar por la tarde tienen un auténtico problema, ¿no? Un infierno como pueden quedar. Quiero decir que para ellos es el instante, ¿no? Es el momento. Entonces que de repente todo eso quedase, digamos, cerrado, ¿no? Ese tiempo tiene otra dimensión distinta al nuestro, ¿no? Entonces un verano, yo he escuchado adolescentes que estaban verdaderamente, habían tenido un montón de planes, ¿no? Para ese verano, que los tuvieron que dejar, y para ellos es algo que ya no se puede repetir de la misma manera, ¿no? Es decir, que había algo de los encuentros que tenían, por ejemplo, de la iniciación a veces en los consumos, de la iniciación sexual, de muchas cosas que explora, ¿no? Entonces, parte de los problemas que ahora empiezan a remitir, digamos que ahora estamos en una situación en que los problemas de salud mental de los jóvenes, ahora empieza a haber ya algunos indicadores, por ejemplo, las tentativas suicidas han disminuido, los trastornos de conducta alimentaria también, es decir, ahora estamos ya bajando las cifras que fueron altas y ahora empieza a haber, digamos, indicadores un poco más, bueno, porque se ha hecho también el duelo de toda esa pérdida que supuso para ellos, ¿no? Y entonces ahora ahí es un momento que sigue siendo dramático en muchos aspectos, ¿no? Pero menos dramático porque ya se ha podido hacer el duelo de todo eso, de esas pérdidas. Y porque la pérdida, insisto, cada uno tiene la suya. No hay dos iguales. Yo tuve también la ocasión de atender a personas que habían sufrido el socavón del Carmel. Yo trabajaba ahí y atendía a muchas personas y siempre recuerdo una señora que me dijo: seguro que a usted le explican que lo peor es perder la casa, todas esas cosas, ¿no? Dije, bueno, cada uno explica lo suyo, ¿no? Dice, pues yo le voy a explicar cuál fue mi pérdida y por lo que duelo yo, ¿no? Y es que esta señora tenía una casa que se hundió y una ventana que daba a la escuela que está al lado del socavón. Y en la escuela iban sus nietos. Y entonces ella tenía media horita cada mañana que veía a los nietos en la escuela, los nietos sabían que estaba, le hacía un saludo. Dice, la casa que me den ya no dará. Esa mirada ya la he perdido, ¿no? Es decir, que para cada uno la pérdida tiene un valor, ¿no? Cerramos en positivo y con humor. sobre... Yo tengo una maldad para decirle a José Ramón que creo que no me la puedo contener. El señor ese primero del duelo, que había amortizado la relación. Sí, que había amortizado la relación y que de repente al cabo de un tiempo fue a hacer unas gestiones y echó en falta a su secretaria, o sea, no era era una ausencia de secretaria o de eso, o sea, que no era un duelo de ay, qué pena, sino ay, ahora quién me resuelve este problema. Bueno, era una pérdida. La maldad me caracteriza. Era una pérdida. Una pérdida de secretaria. Para él sí, era una pérdida que... De patriarcado. Era una pérdida de patriarcado. Totalmente. Él se presentaba como alguien empoderado que podría hacerlo solo y de repente se dio cuenta de que... Es una pérdida patriarcal. Sí, es un ejemplo no era de cómo, tan sólido en serio, como pensaba. Es un ejemplo de lo que hemos dicho antes, de la pérdida patriarcal. Totalmente, o sea, de y que acuerdo. en vez de reconocer de que su Paqui Era fabulosa. Era estupenda. Había amortizado la relación él previamente, pero no la secretaría. Eso no. Había amortizado la relación, pero no la secretaría. Bueno, hablabas antes de la resiliencia, ¿no? Y quizá vaya por allí el cómo poder hacer del duelo una nueva oportunidad. ¿Una nueva? Oportunidad. Oportunidad. ¿No? Tú hablabas de que el duelo es muy activo y que hay una cierta resiliencia, pues vamos a ver la parte positiva del duelo. Bueno, yo creo que sí, que hemos dicho que implica una parte activa, porque claro, tú te puedes dejar caer y de este sofá no me levanto, ¿no? Y realmente implica... Lo que pasa es que es un juego muy complicado, porque por una parte requiere un tiempo, ¿no? Requiere tu voluntad de salir adelante.
requiere silencio, requiere tiempo y requiere compañía, pero no exceso de palabras, las palabras oportunas, quiere decir, ¿no? Es difícil, pero bueno, yo creo que hacer un duelo en positivo, en gran parte, consiste en no negarlo, ¿no? Para mí ha sido no negarlo, ¿no? Silvia. Sí, bueno, con esto dice Ana, ¿no? De no negarlo, y también porque se me ha quedado la espinita de lo de migratorio que habías comentado antes. También en el hospital veo muchas familias, ¿no? Como que dejan todo para venir aquí ¿no? para curar a su hijo o a su familiar o lo que sea, ¿no? Y a la vez echan tanto de menos cosas como, pues yo qué sé, la comida de su país o su casa, o sea, como qué difícil es, ¿no? Poder como elaborar un duelo cuando tienes muchos a la vez, ¿no? O cuando te están pasando muchos a la vez y que un poco, no sé, quieres como sobrevivir también, ¿no? De esa situación. O sea, qué complejo, pero sí que es verdad que igual el hecho, ¿no? de no negarlo puede... Y con acompañamiento, ¿no? También siempre. O sea, ya hemos dicho terapia, ya hemos dicho, no sé si también venís a nivel más profesional o más personal, pero el hecho de tener un equipo, ¿no? Profesional que también te sostenga, o el hecho de tener, ¿no? Alguien alrededor como ¿no? familia, o que te pueda también un poco sostener en estos procesos. Por ejemplo. Yo creo que el duelo es una oportunidad, y yo en los casos que he visto personalmente, porque yo también he tenido que atravesar duelos difíciles, y también en las pacientes que he atendido, lo que he visto de más éxito es cuando uno puede revisar las prioridades vitales, cuando uno aprovecha el duelo para revisar las prioridades, ¿no? Quiero decir, todo el mundo hemos renunciado a cosas, ¿no? Cuando tienes hijos tienes que renunciar a algunas cosas, cuando eliges un trabajo también renuncias a lo mejor a otro trabajo que tuviera, en fin, la vida es elegir y elegir es renunciar, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que a veces hay personas que son capaces de utilizar el resorte del duelo para decir, bueno, a lo mejor no me conviene trabajar tanto, ¿no? A lo mejor esos sacrificios que estoy haciendo, esos deberes que me he autoimpuesto, porque nos pasamos la vida con deberes autoimpuestos, es decir, si uno de repente dice, pero es necesario que yo vaya todos los días a cuidar a los nietos, ¿realmente es necesario? O sea, ¿tengo que sostener la idea de que soy la mejor abuela del mundo? Pues no, a mí lo que me gusta es ir a Pilates, ¿sí? ¿No? Hay un montón de deberes autoimpuestos. Entonces, yo lo que veo es que las personas que a partir de un duelo logran cambiar algo, no digo cambiar radicalmente, porque eso también es un poco peligroso, ¿no? Si alguien hace un cambio radical a partir de un duelo hay que verlo, ¿no? Pero cuando tú puedes cambiar las prioridades vitales, apostar más por cosas que quieres y renunciar a algunos deberes, suele ser un buen indicador de que la cosa va bien, ¿no? Yo diría que... Yo quiero decir cerrar con un poema con una frase de un poema de Jaime Gil de Biedma en Las personas del verbo, que dice: resolución de ser feliz contra todos y contra mí, ¿no? Creo que es un poema que a mí en determinados momentos de la vida me ha ayudado. Y yo creo que requiere un aplauso, ¿no? Esto... Pues muchas gracias.